¿Qué tal amigos de Running? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a por ese análisis del show de NXT del 25 de septiembre del año 2019, el segundo que se emitió en televisión en abierto. Eso sí, antes de comenzar te recuerdo que te puedes suscribir aquí al canal para que no te pierdas ninguno de los vídeos y análisis que voy subiendo cada día. Y empezamos. El show comenzaba recordándonos lo que sucedió la semana pasada. Primer show de NXT en abierto, primer show de NXT en USA Network. De momento una hora solo, la próxima semana ya serán las dos. Y nos pusieron una promo acerca de todo lo acontecido con la promo de Triple H y demás. Tras ello nos fuimos ya a la Full Sail University, donde aparecen encima de una plataforma los miembros de la Undisputed Era. Lucen bien con esos 4 campeonatos que tienen Adam Cole, el campeonato de NXT, Roderick Strong tiene el campeonato de norteamericano y luego Bobby Fish y Kyle O'Reilly tienen los campeonatos por parejas de NXT. La Undisputed Era dominando la marca, su profecía se hizo realidad. Tras ello nos pasamos a la mesa de comentaristas que dan paso al primer combate de la noche, que era ese anunciado Keith Lee contra Donovan Dijakovic. La verdad que es que fue un buen combate, tampoco fue nada del otro mundo, pero estuvo bien para abrir el show. Combate dinámico entre dos grandes luchadores. Destaca sobre todo que son dos luchadores muy grandes, que tienen una gran habilidad sobre el ring, y que pese a que por ejemplo tú veas a Keith Lee y digas este tío es un bulto, pues te demuestra que los bultos también se saben mover y que los bultos también son ágiles, incluso con saltos fuera del ring, con moonsault que se marcó el propio Keith Lee. Estuvo brutal. El luchador de NXT, Donovan Dijakovic, también se lució haciendo esa Canadian Destroyer precisamente desde el esquinero. Estuvo brutal también el luchador de NXT. Finalmente se da la victoria a Keith Lee. Saltó Donovan Dijakovic, le atrapó precisamente cuando estaba tendido sobre la lona, le levanta y le aplica ese Ground Zero para hacerse con la victoria Keith Lee. Gran victoria de este luchador, derrotando a Donovan Dijakovic en una muy buena primera lucha para dar comienzo a este show de NXT. Fue una lucha con mucho ritmo, merece la pena verla, y la verdad es que son dos luchadores bastante grandes que demuestran su talento sobre el ring. Nada más comenzar, tras ello nos anuncian para la próxima semana la lucha titular por el campeonato femenino entre Candice LeRae y Shayna Baszler. Debutará Shayna Baszler en televisión en abierto en NXT precisamente en esta lucha contra Candice LeRae. Recordemos que la semana pasada ganó esa lucha en 4 esquinas para convertirse en la nueva retadora. Se verán las caras por ese campeonato en la primera emisión de NXT de 2 horas en abierto. Y llegaba el turno de la siguiente lucha femenina entre Tainara contra Dakota Kai. Regresaba Dakota Kai después de su lesión. Recordemos que se lesionó en la rodilla, una lesión bastante grave que la ha tenido 8 meses fuera de los cuadriláteros, pero en efecto estaba de regreso, encima con protección en esa rodilla para evitar males mayores, un poco al estilo Tommaso Ciampa. Y lo dicho, ambas luchadoras se enfrentaron sobre el ring. La verdad que es que Tainara llevó la iniciativa durante una pequeña parte de la lucha, pero finalmente Dakota Kai se hizo con la victoria. Se puso a dominarla sobre todo con la pierna que tenía lesionada, muchas patadas con esa pierna derecha, incluso rodillazos con esa protección que tenía sobre su rodilla derecha después de la operación. Finalmente se llevó la victoria aplicando su finisher, el GTK, para volver como debía volver, que es con una victoria a NXT después de esta lesión. Es una luchadora con mucho talento. Yo creo que Dakota Kai puede tener grandes planes dentro de la división femenina de cara al futuro. Y nos anunciaron que para la siguiente semana tenemos una lucha también titular por los campeonatos en parejas. Se enfrentarán Street Profits contra Undisputed Era, contra Bobby Fish y Kyle O'Reilly por esos campeonatos. La verdad que es que van a poner toda la carne en el asador, van a poner 3 títulos en juego, todos menos el norteamericano, en ese estreno de NXT precisamente en televisión en abierto. Hay que destacar que encima será un NXT con menos comerciales de lo habitual, por lo tanto veremos más acción sobre el ring, un poco para competir con el estreno de All Elite Wrestling, que también será el próximo miércoles. Así que WWE preparándose para lo que se viene. Llegó el momento de la última lucha del main event de la televisión en abierto. Recordemos que una hora era en la televisión abierta en USA Network y la segunda hora era precisamente en WWE Network. En esta lucha se enfrentaban Killian Dane contra Matt Riddle. El que se llevara la victoria sería number one contender para la lucha la próxima semana por el campeonato de NXT contra Adam Cole. Recordemos que esta lucha la semana pasada ya la tuvimos, pero finalmente pues acabó sin resultado después de que interviniera todo el roster de NXT. Fue una lucha bastante dinámica. Al principio empezaron sobre todo con ataques en el ring, con un Matt Riddle que se mostró muy dominante. Me gusta mucho Matt Riddle. Sus ataques son muy fuertes, muy poderosos, luce bastante bien. Es un luchador que da gusto verle sobre el ring porque parece muy real los ataques que hace, y la verdad que es que el propio Killian Dane lo sufrió bastante. Finalmente ya bajan fuera del ring y empiezan a pegarse con todo, primero con sillas y luego finalmente se ponen a pegarse entre el público. La verdad que es que hay bastante espacio en la Full Sail University, ahí entran bastantes sillas donde se pusieron a luchar tanto Matt Riddle como Killian Dane. La acción vuelve al ring, entran con el palo kendo, también con la silla, empiezan a darse silletazos y con el palo kendo de ambos luchadores, y finalmente Matt Riddle es el que se lleva la victoria. Me quedo con una secuencia en la que Matt Riddle empezó a pegarle a la silla de Killian Dane, un poco llamativo. Yo creo que eso realmente no duele, ¿no? Si pegas con el palo a la silla tampoco es para tanto, pero que bueno, que finalmente aplica el propio Matt Riddle su desarmadora para hacer rendir a Killian Dane y en efecto convertirse en el próximo retador por el campeonato de NXT
Street de Adam Cole. Una gran lucha, se dieron con todo ambos luchadores. La verdad que estuvo bastante entretenida, quizá para ser un Street Fighter esperaba un poquito más de violencia, utilizando más los objetos y demás, pero aún así fue una lucha entretenida, con victoria para Matt Riddle, que para mí fue el mejor de la lucha, el que mejor lució y demás, y la próxima semana se enfrentará a un Adam Cole que apareció sobre el ring para confrontar a Matt Riddle. Matt Riddle estaba ya por los suelos y Adam Cole dice que el título le pertenece y que no será capaz de quitárselo la próxima semana. En esto que llega Matt Riddle, reacciona y le aplica una desarmadora a Adam Cole, que hace por rendirse, pero que no hay manera, porque realmente no es un combate, y Matt Riddle queda dominante. Justamente aparecen los miembros de la Undisputed Era y Matt Riddle se marcha corriendo para evitar confrontarlos y dejar a Adam Cole tendido sobre el ring y mandarle un mensaje claro: la próxima semana va a por ti, Adam Cole. Así que veremos a ver qué tal esta lucha. Es una lucha que promete, una lucha que yo creo que apetecía mucho ver desde hace tiempo. Matt Riddle es un excelente luchador con un estilo bastante fuerte, bastante pues duro sobre el ring. A mí me gusta bastante. Para mí lo que hace Matt Riddle es más strong style incluso que lo que hace Shinsuke Nakamura, y por su parte pues veremos a Adam Cole, un luchador que ya todos conocemos por ese campeonato de NXT, así que la próxima semana promete esa lucha titular. Y damos ya paso a la segunda hora de NXT por WWE Network. Comenzaba con Rhea Ripley, que se enfrentaba contra Kaden Carter. La verdad que es que Kaden es una luchadora que me sorprendió bastante para bien, es una luchadora que es de estilo high flyer, empezó dominando Rhea Ripley, que para mí era la que debería haber sido retadora de la propia Shayna Baszler. De hecho, hace unas semanas vimos ya un careo entre ellas y demás, era una retadora que tenía credibilidad, pero finalmente parece ser que los creativos la quisieron alejar un poquito de la escena titular, por lo menos de momento, pero bueno, eso es lo que hay. Veremos a ver si después de que lo gane Candice LeRae, pues se confronta con Rhea Ripley, una luchadora que me parece francamente buena, esta australiana. Y lo he dicho, que comenzaba Kaden con ataques aéreos. La verdad que es que hacía falta una luchadora de este estilo dentro del roster femenino, este estilo pues propio de los luchadores más cruceros y demás. Y esta Kaden, aprovechando un poquito su capacidad atlética y que es un poco más bajita, pues la verdad que es que daba gusto verla sobre el ring. Para mí fue la gran sorpresa de este show de NXT. Finalmente se llevó Rhea Ripley la victoria, le costó bastante pues finalmente dominar a la propia Kaden, pero cuando Kaden estaba dominando apareció Rhea Ripley para aplicar un Riptide y llevarse esa victoria a esa cuenta de 3. Así que victoria para la australiana, aunque me quedo con Kaden, que para mí fue la gran sorpresa de este show de NXT. Dio una buena lucha esta luchadora que yo personalmente no la había visto nunca sobre el ring. Se enfrentó a Rhea Ripley y dio un poquito también más de lucha de lo que yo esperaba. Al principio pensé que iba a ser un squash, pero no. Esta Kaden tiene mucho que decir en el roster de NXT y yo creo que es una luchadora necesaria dentro de esta división para hacerla un poco más vistosa y variopinta. Aún así, somos muy de Rhea Ripley y esta victoria la verdad que es que me alegró bastante. Luego tenemos lucha por parejas. Oney Lorcan y Daniel Burch se enfrentaban a Erebus, que eran Chase Parker y Matt Martel. Una lucha de mucho llaveo, demasiado diría yo. Erebus la verdad que es que dominó bastante el combate, pero finalmente se hicieron con la victoria tanto Lorcan como Burch, después de aparecer Burch y hacer ese comeback y combinar con Oney Lorcan para hacer esa cuenta de 3. Por lo tanto, Oney Lorcan y Daniel Burch, que siguen muy imponentes en la división por parejas de NXT, yo creo que son posibles futuros campeones, sin ninguna duda son de lo mejorcito que tiene la marca en la división por parejas. Llamativo Oney Lorcan, la semana pasada luchando por los títulos cruceros, esta semana con Daniel Burch, un luchador que es muy polivalente. Y por cierto, me sorprendió bastante que esta semana no viéramos nada de Lio Rush. La semana pasada pues se proclamó number one contender del campeonato crucero, pero es que ni siquiera lo vimos ni en 205 Live ni tampoco en NXT al propio Lio Rush pues enfrentarse a Drew Gulak, o por lo menos hacer algún tipo de promo y demás para calentar su rivalidad. Fue number one contender, en este show no apareció, y Oney Lorcan, que fue el que cayó derrotado en aquella lucha, pues apareció junto a Daniel Burch para hacerse con la victoria sobre Erebus. Y llegábamos a por la lucha de Cameron Grimes en Raúl Mendoza, una lucha que para mí me sorprendió para bien, fue de las mejores luchas del show sin ninguna duda, con un Cameron Grimes que lucía imponente. La verdad que es que se enfrentaba al mexicano y de buenas a primera lo que buscó fue ganar el combate como hizo la semana pasada, con esa doble rodilla para hacerse con la victoria. Justamente Raúl Mendoza se lo tenía aprendido y la verdad que es que reaccionó muy bien. Raúl Mendoza es un luchador que me sorprendió también para bien dentro de esta lucha, es un luchador que tiene mucho talento, se mostró en el ring con ataques voladores, carranas, pero también aplicando diferentes llaveos, así que estuvo muy bien este Raúl Mendoza, pero finalmente se dio con la victoria Cameron Grimes después de aplicar ese doble rodillazo. Cuando estaba más cerquita Raúl Mendoza de llevarse el combate, pues apareció Cameron Grimes para hacer ese doble rodillazo y demuestra que es un luchador que va a tener mucho que decir dentro de la división de NXT. Para mí le veo como posible retador al campeonato norteamericano, un poquito al campeonato Midcard, pero bueno, aún es pronto. Este Cameron Grimes que llegó a la final del torneo de NXT Blackout y lo dicho, que finalmente pues hizo con la victoria esta semana también contra Raúl Mendoza en otro show más. Este Cameron Grimes poco a poco, semana tras semana, va cogiendo importancia y veremos para el futuro, pero parece que WWE tiene grandes planes para él, como ya comentamos la semana pasada. Y llegaba el momento del main event de este show de NXT. Se enfrentaba Imperium sin Walter, por lo tanto se enfrentaban Wolf, Axler y también Bartel, que se enfrentaban a Kushida con dos compañeros misteriosos. No sabemos quién iba a acompañar a Kushida. Imperium apareció bastante imponente, como hace siempre, y finalmente los ayudantes de Kushida fueron Breezango, apareció Tyler Breeze y también Fandango para
aliarse con Kushida. Una lucha bastante divertida en la que vimos a un Kushida que se lució al principio del combate, luego le dio el cambio al propio Tyler Breeze, que empezó dominando, pero poco a poco fue recibiendo los ataques de un Imperium que no le permitía dar el cambio a sus compañeros, no le permitía buscar ayuda a los compañeros que estaban precisamente en la esquina. Cada vez que estaba cerca, pues impedían que el propio Tyler Breeze diera el relevo, o incluso tiraban a los compañeros que estaban esperando en la esquina para que no tuviera a quien darle ese relevo. Finalmente, pues Tyler Breeze consiguió darle el cambio a Fandango, que entró con mucha fuerza precisamente sobre el ring. La verdad que es que merece la pena ver esta lucha para demostrarte que Fandango y que Tyler Breeze son dos grandes luchadores que en el roster principal team no tenían tiempo, no tenían la importancia que se merecían. Se instaló un poco el caos dentro del ring y finalmente Kushida se hizo con la victoria. Estuvo muy cerquita en una primera ocasión aplicando un armlock, precisamente a los miembros de Imperium no lo consiguieron porque entraron el resto de miembros para evitarlo, y luego finalmente Kushida sí que se hizo con la victoria después de aplicar un roll-up sobre Bartel. Así que se quedaron los dos sobre el ring. Finalmente ese roll-up hizo que Kushida, Fandango y también el propio Tyler Breeze se llevaran esa victoria. Así que victoria para los faces, y justamente Kushida escapó de los miembros de Imperium y cuando estaban en la rampa para celebrar apareció Walter por detrás, le propinó una brutal Big Boot. Ya sabéis que Walter ataca bastante duro y el propio Kushida pues se quedó tendido sobre la rampa mientras sonaba la música de Imperium, que se mostraban imponentes para cerrar así el show. Imperium, pese a caer derrotados, pues finalmente acabó Walter con Kushida. La verdad que es que yo creo que la gente no se esperaba que estuviera ahí Walter. Ya sabéis que dicen que no se quiere mudar a Estados Unidos, pues parece que de momento no está siendo así. Está apareciendo en todos los shows de NXT, por lo menos hasta la fecha, en los shows de televisión en abierto, e Imperium pues se quedaban sobre el ring imponentes con su música cerrando este show. La verdad que es que esta rivalidad sigue avanzando. Me gustaría ver esta lucha porque yo creo que el contraste de estilos entre Kushida y Walter va a ser bastante divertido. Me gusta que también le den importancia a Imperium y sobre todo Tyler Breeze y Fandango por fin teniendo la oportunidad y el reconocimiento que se merecen dentro de NXT. Han tenido que cambiar el roster principal por NXT para volver a ser lo que eran, para volver a ser tratados como se merecen. Así que bueno, así fue como cerró este show de NXT, un show bastante decente. Creo que la calidad de las luchas fue buena, a pesar de que yo creo que la semana pasada fue bastante superior, pero bueno, las comparaciones son odiosas. Mi nota es un 8 sobre 10. Me pareció un buen show, un show que tuvo sentido lo que se va produciendo, como poco a poco estamos viendo también cómo crecen las diferentes rivalidades, pero también me da la sensación que se están guardando un poco todo de cara a la próxima semana, a que se produzca ese estreno, de verdad, ese estreno de las 2 horas de NXT en USA Network. Para esa semana se van a poner 3 títulos en juego, por lo menos según lo anunciado: el título de Adam Cole, que se enfrentará a Matt Riddle, Shayna Baszler contra Candice LeRae, luego también los Street Profits, que se enfrentarán a un Dispute Cera, y ahí veremos cómo ya NXT pone toda la carne en el asador. Se están preparando para ello, van a hacer incluso un show con menos comerciales, así que veremos a ver qué tal le va a NXT, pero este show fue bastante decente y tiene un margen de mejora. Me gustaría conocer un poco tu opinión acerca de este show de NXT, lo puedes dejar en comentarios. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas así ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao, chao. Invincible.